Bueno, comenzamos con una lectura de la palabra y les voy a leer de la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, desde el versículo 1, dice, la experiencia cristiana. Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, a cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de vosotros una sola cosa. ¿Habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿termináis ahora en la carne? ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues bien en vano sería el que os otorga el Espíritu y obra milagros entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por fe en la predicación? Palabra de Dios. Sabemos que hay mucha apostasía y hoy es muy común, ¿no?, de que hay mucho católico que reniega su fe, persigue la iglesia y realmente, si lo pensamos bien, la iglesia nunca les ha hecho nada, pero es el espíritu de nuevo, ¿no? En esta última reflexión yo quiero compartir con ustedes lo que es la palabra de Dios y también la relación que tenemos con ella. Nosotros sabemos que la iglesia nos enseña en la formación que nos da para prepararnos para los sacramentos, la vida sacramental, la doctrina que nos da la iglesia nos enseña desde la palabra, porque la doctrina nuestra está edificada en la palabra de Dios, en el Evangelio. Y muchos católicos ignorantes creen que en la iglesia católica no se estudia la Biblia. ¿Ustedes han oído eso? En Estados Unidos es muy común escuchar eso, y en Canadá. Yo siempre vivo en discusiones sobre eso cuando estoy de misiones por allá. Y es que es el error más absurdo, porque la maestra más perfecta de las Escrituras es nuestra Iglesia Católica. Nosotros tenemos 3 ciclos en la Iglesia, a través de los cuales prácticamente nos recorremos todas las Escrituras con la lectura diaria de la Iglesia. Lo que pasa es que la mayoría de los católicos no leen las lecturas diarias de la iglesia. Si uno leyera las lecturas diarias de la iglesia, que es algo muy corto, uno lo lee en unos pocos minutos, lo lee, está en internet, uno aprendería la Biblia sin que nadie le tenga que dar las clases más sofisticadas, porque la iglesia perfectamente nos recorre desde los profetas, el salmista, el evangelista, las epístolas, y todo lo coloca en una forma perfecta, la lectura diaria, y termina uno teniendo un conocimiento profundo de la palabra desde la madre iglesia, con la sabiduría que Dios le da a la iglesia. Ustedes saben de que las sectas son escuelas bíblicas, y para ellos, como decía Lutero, pues es solo Biblia, ¿no? Lo que no está en la Biblia es mentira, solo Biblia. Y se la saben de memoria. Ustedes oyen a un pastor protestante predicar y le cita a usted la Biblia en cada palabra que dice. Pero la diferencia tan grande que hay entre eso y la gracia que Dios le dio a la iglesia, a nuestra iglesia, que es la madre de las Escrituras, porque la iglesia es a quien Jesús le confió la palabra, a la iglesia, y por lo tanto le dio el discernimiento de la palabra. Por eso la lectura que recibimos diaria de la iglesia está ordenada de acuerdo al Espíritu Santo, es perfectamente ordenada, y es la escuela bíblica más perfecta que hay. Mucho católico le pasa por encima eso, no sabe eso, y verdaderamente terminan creyendo que en la iglesia católica no se enseña la Biblia.
lo cual ustedes saben que nuestra liturgia, ustedes van a la liturgia de la misa y todo lo que está sucediendo ahí está dentro de las palabras, dentro de la palabra de Dios, todo es las escrituras, todo el sacrificio de la misa está dentro de la palabra de Dios. Por eso hay que entender una cosa muy importante. La palabra de Dios tiene vida, de verdad. Yo lo siento así, lo sé así, así lo he vivido. Cuando yo tuve la experiencia mística, yo no sabía nada de Dios, no sabía nada de la palabra de Dios, sabía que existía la Biblia, pero yo nunca sabía nada de eso, a nivel espiritual, ¿no? Entonces, cuando sucede toda esa experiencia, yo ya regreso a California y comienzo a ir a la iglesia y a aprender a ser católico. Cada que se leía la palabra en la misa, siempre sentía yo algo increíble dentro de mí, porque todas esas palabras que leían siempre me confirmaban mi experiencia mística, siempre tenían algo que ver con lo que yo había vivido, y cada vez era más claro que Dios estaba hablando ahí. Ahora, habían unas situaciones muy difíciles que yo comencé a vivir, que al principio no las sabía manejar, y era pues la humanidad de la iglesia, encontrar sacerdotes que no tienen amor por la palabra, lectores de la palabra, laicos que no tienen respeto por la palabra, y cosas así que duelen mucho. Al principio esto me molestaba mucho, pero poco a poco el Señor me fue ordenando y me fue mostrando que esa humanidad de la iglesia es para nosotros una importante purificación. Nosotros tenemos que perdonar y aceptar la imperfección de todos nosotros, y en esa forma crecemos en el amor, porque si estamos juzgando los errores de todos y todos los errores de los demás, nos quitan la paz y nos alejan en cierta forma. Hay gente que se va de una parroquia simplemente porque odia a los que leen tan mal, que ni se les oye, o porque el cura esto, porque aquello, porque las señoras que vienen. Siempre hay una razón, porque nunca están en la iglesia en verdad, están en su mundo, ¿no? En su vida, no con Dios. Por eso yo, dentro de esta experiencia de aprender a ser católico, lo que más me sacudió y lo que más me mantenía intrigado era la palabra. Obviamente que esto separado de lo inmenso que son los sacramentos, ¿no? Lo que está sucediendo ahí, pero como estamos reflexionando en la palabra, yo sentía que esa palabra estaba viva, porque ya era mi nueva vida, ¿no? En la iglesia. Y en una oportunidad, cuando ya era misionero, llevaba apenas un poco más de un año de haberme ido con la misión. Estaba en California, en una parroquia de San José, California, y el padre me pidió el favor si lo acompañaba el próximo domingo a 3 parroquias en el área, porque estaba haciendo unas estadísticas. Y debíamos estar afuera de las misas de misas de domingo, y entrevistábamos personas, los que se dejaran entrevistar, sobre la Eucaristía y sobre la palabra. Entonces, la primera pregunta era, ¿me puede decir la segunda lectura? 90%, no estoy exagerando, 90% de los que entrevistábamos no se acordaban de la segunda lectura. Cerca del 60% no creían que Jesús estaba en la Eucaristía. Para mí esto era como algo increíble. Yo era nuevo en la iglesia, ¿no? Yo no era una persona sin experiencia, no tenía un pasado de la iglesia, y por lo tanto no sentía el dolor que este padre sentía, porque este sacerdote estaba haciendo esas estadísticas, era para trabajar en una pastoral que trabajara en esas áreas que estaban tan mal, ¿no? Y que pasan desapercibidas, porque como la gente está en la iglesia, se supone que están en la iglesia de verdad y que participan en la iglesia,
pero para mucho católico la iglesia es una vida social, es también una terapia. Hay mucha gente que va a misa para sentirse bien y sienten paz, se sienten bien y les parece increíble, ¿no? Igual como si fueran a una clase de yoga o a cualquier terapia, es simplemente sentirse bien, sentir paz, apaciguar la conciencia. Y hay mucha gente que va a la misa por eso, ¿no? Eh, Así como hay tanta gente santa que va a la iglesia o que ama a Dios también, ¿no? Y que realmente por esa gente es que todavía tenemos iglesia. Pero este padre que hizo esas estadísticas, y él siguió, yo después estuve en comunicación con él varios años y sacó muchas informaciones, y la pastoral de esas diócesis del norte de California comenzaron a trabajar en esas áreas muy difíciles, porque eso es como entrar en una selva para tratar de educar a la gente en esas cosas. La gente se enfurece y se sienten como que se les ha invadido su privacidad. ¿Quién es usted para decirme que me acuerde de las lecturas? ¿Quién es usted para decirme que tengo que creer que Jesús está vivo en la Eucaristía? Y así, ¿no? Estas son las actitudes. Pero lo importante para nosotros que estamos acá en este momento es hacernos un examen de conciencia importante, que es: verdaderamente yo estoy seguro 100% de que Jesús está en la Eucaristía. Estas son cosas importantes. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces la gente va a adoración al Santísimo y me cuentan que se han rezado 2 o 3 rosarios, luego se leen un poco de un libro religioso o la Biblia y después les da mucho sueño, ¿no? Entonces es como que van a adorar al Santísimo, pero tienen que ocuparse haciendo algo, porque si no, no pueden estar ahí, como que no se pueden concentrar. Y la primera pregunta que uno se hace es: si yo creyera que Dios está en esa hostia, ¿me pasaría eso? ¿Será que yo, visitando a Dios y estando en presencia de Él, me tengo que ocupar para no distraerme y me duermo si no estoy ocupado haciendo algo y estoy visitando al Dios que está en la Eucaristía? Son unas contradicciones terribles que demuestran que verdaderamente, si la persona quiere ser sincera, es que todavía su corazón no ha asumido la realidad de que Jesús está vivo en la Eucaristía. Y eso mismo ocurre en la fila para recibir la comunión. Usted ve la gente que va hacia la comunión y casi que puede leer qué es lo que va, en qué forma van, cómo caminan hacia esa comunión. Casi que se puede leer, porque mucha gente realmente no está consciente de lo que está recibiendo. No está. Y no está preparada tampoco. Porque como no está consciente, pues ¿cómo va a estar preparada? No está preparada. Y esto también es algo que nos disminuye como cristianos, nos quita fuerza, nos debilita, nos desnutre. Porque si no tenemos una comunión con esa verdad, y si no tenemos el corazón realmente integrado con esa mística de lo que hay ahí, pues estamos recibiendo un pan que no nos da fuerza porque nosotros no estamos integrados a Él. Lo mismo, si yo no entiendo bien y no asumo de que esta es la palabra de Dios, entonces cuando escucho las lecturas de la palabra en la misa, esas palabras no me están alimentando, porque se convierten como en un murmullo que he escuchado toda mi vida en la iglesia, que es la palabra de Dios. Siempre la leen, siempre la predican y después hay un sermón y todo esto, y eso se convierte en eso, un acto religioso, pero no hay una comunión con la palabra, una comunión espiritual, una integridad con ese misterio, y por lo tanto esa palabra no llega a transformar mi corazón. Cuando uno lee la historia de los santos, de que un santo se convirtió por una lectura del Evangelio, y entonces le parece a la gente increíble. ¡Wow! ¿Cómo pudo ser eso posible?
se asombran es porque nunca la palabra los ha tocado. Entonces no saben de qué están hablando, no saben por qué a ese santo le pasó eso, parece que solo le pasa a los santos. La realidad es que nosotros tenemos tesoros increíblemente grandes, y son todos, son muy grandes. Es como, voy a darles un ejemplo de lo que es la mística de la palabra. Nosotros por palabra de Dios en el Evangelio conocemos sobre el nacimiento de Jesús en Belén. Y sabemos que antes de eso venían de Egipto, perdón, venían de Nazaret y era para un censo, etc. Pero ya en Belén sabemos que rechazan al Señor, no le dan albergue en ninguna parte, duermen en una pesebrera con animales. Y bueno, todo eso se lee en los pasajes del Evangelio. Y la gente se siente mal de que hayan rechazado a Jesús, a la Virgen, a San José, y que el niño ha tenido que nacer en esa pesebrera. Y si verdaderamente entraran en la palabra, en la mística de la palabra, encontrarían algo más grande que eso. No encontrarían el rechazo de la gente, ni el que ha nacido en una pesebrera. Eso lo verían, pero no es lo que encuentran. Lo más grande de estos pasajes es Dios, que es dueño de todo, el Todopoderoso, el que no se mueve una hoja de un árbol sin su voluntad, decide nacer en una pesebrera y decide que nadie le dé albergue. Eso no fue voluntad humana, eso fue Dios el que hizo eso. Entonces, si uno se compenetra en la palabra y entra en el espíritu de la palabra, va a encontrar ese tesoro. El tesoro de lo que hay más arriba de lo que estoy leyendo, ¿sí? Más adentro. Es como, hay pasajes extraordinarios como Jesús diciéndole a Pedro, después de haber tenido un encuentro con los fariseos sobre los impuestos, o con los saduceos, no me acuerdo. El caso es que Jesús le dice a Pedro que vaya al río y saque un pescado, y que ese pescado al abrirlo va a tener una moneda adentro, y con esa moneda vaya y pague los impuestos de los dos. Bueno, eso se lee, ¿no? Y uno dice, qué increíble Jesús, todo lo que puede hacer, ¿no? Pero la realidad es que ese hecho de que Jesús envía a Pedro a hacer eso, primero está confirmando el nivel de fe al que ha llegado ese apóstol. Muchas personas piensan que San Pedro era un cobarde y que traicionó al Señor y que, bueno, todo esto, y no se dan cuenta la valentía de San Pedro, cómo era de atrevido, ¿no? Él era atrevido, él se iba a hacer cosas que no cualquiera hacía. Cualquier otra persona hubiera dicho, yo a sacar una moneda de un pescado, ¿estás seguro, Señor, lo que me está diciendo? ¿Y cómo sé cuál pescado es el que lleva la moneda, no? Pues eso sería la razón, ¿no? Pedro no cuestiona nada, él se va y saca el pescado y saca la moneda, ¿no? Y uno se pregunta, Dios saca una moneda de un pescado, y hay muchas formas de razonar ese misterio, pero lo más importante de ese misterio es, yo soy Dios y yo puedo hacer todo. Eso es lo que está sucediendo ahí, nada más. No, es el Mesías identificándose y dejándonos a nosotros un testimonio de su presencia extraordinaria en las formas más sencillas, pero más increíbles, como el diálogo de la Virgen María con Jesús en las bodas de Caná. Es un diálogo sobrenatural, pero la gente lo lee como un diálogo natural. Pero dense en cuenta que desde el principio del diálogo es totalmente sobrenatural. Jesús y María están sentados ahí y hay una boda con mucha gente. Y de repente la Virgen le dice a Jesús que se acabó el vino. Ustedes saben que estos son gente muy humilde que viven de la carpintería. Jesús no va a tener ahí una cantidad de dinero en la túnica para comprarle vino a toda la gente de la boda, ¿no? Ellos son invitados y la Virgen le dice eso del vino a Jesús. Ustedes saben que ella sabe que ese es Dios y que Él puede hacer un milagro. Ella sabe y le está pidiendo eso a Él. O sea,
esa conversación es sobrenatural, no es natural. Es la Virgen hablándole a Dios, que es su Hijo al mismo tiempo. Y Él dice algo importantísimo, que también se pasa desapercibido. Dice, ¿qué pasa contigo, mujer? Mi tiempo no es todavía. Esto es algo increíble porque también es totalmente sobrenatural. Porque eso nos dice, nos enseña que Dios tiene un plan perfecto. Y el día y la hora para Él manifestarse está escrito y no era antes ni después, sino en el momento. Pero la Virgen María logra que Jesús haga ese milagro sin que fuera su tiempo todavía. Por eso es que la Virgen, la Iglesia la presenta con una seguridad increíble de que es una madre intercesora y que Jesús no le niega nada. Y ahí está la prueba. Pero ese pasaje es completamente sobrenatural. Miren que Jesús le dice que no porque no es la hora de Él. ¿Y qué hace ella? Ella le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Entonces, ese es otro momento sobrenatural. Porque supuestamente Él no iba a hacer nada, porque no era su tiempo. Pero la Virgen le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. ¿Qué va a decir Él si ya le dijo a ella que no era el tiempo? Entonces, ¿qué le va a decir a los sirvientes? Sin embargo, lo que hizo ella era que Él iba a decirles cómo iban a hacer lo de las tinajas y qué iban a hacer para traer ese vino. Eso es lo que realmente ocurre, ¿no? Y el Señor hace eso exactamente. Pero el que no tenga un discernimiento espiritual de la palabra nunca va a leer así. No se va a dar cuenta que esa conversación no es natural. La mayoría de la gente lee ese pasaje y es natural, ¿no? Una conversación entre la Virgen y Jesús, y mire cómo es de bueno su Hijo, le concedió ese milagro, pero la conversación en sí tiene un peso increíble, místico, profundísimo, es algo que va por encima de la razón, está muy allá, y así es toda la palabra del Señor donde usted la lea, siempre es así. ¿Se imagina la riqueza que hay ahí? Cuando uno está solo, cuando está triste, cuando está deprimido, inseguro, cuando tiene miedo, cuando tiene rabia, cuando está disminuido como persona y está en un desierto de sequedad donde no siente nada, no ama a nadie, no le importa a nadie. Esos son los momentos importantes para abrir la palabra y leerla. ¿Sí? Léala, aunque no entienda nada, porque hay algo muy hermoso sobre la palabra. No se trata de entenderla racionalmente. Ustedes se han dado cuenta como un padre con un hijo que todavía no tiene uso de razón, sale caminando con el hijo por un parque y le habla al niño. Le habla y le habla. El niño no tiene ni idea qué le está diciendo el papá. Y el papá le está contando una historia y se van y el niño lo mira. El niño no quiere que el padre le deje de hablar y no le está entendiendo nada. ¿Sí? Pero el amor de los dos está conectado en una historia que no se está contando para que se entienda, sino que se está contando para amar. Eso es. Y eso es lo que el Padre hace con la palabra. Es el Padre Celestial, nos habla. Y la mayoría de las cosas que dice uno es como el niño, no sé qué me estás diciendo, pero no vayas a dejar de hablarme, ¿no? Y esta es la palabra. Esta es la palabra. Y por eso es tan importante la palabra. Por eso es tan hermosa la palabra, porque verdaderamente, como les compartía yo a ustedes, lo que más fuego me dio a mí cuando yo regresé a la iglesia, fuera de la Eucaristía y la confesión, fue la palabra, porque cada que la leían, yo sentía ese fuego. Yo me acuerdo cuando leí el pasaje de los discípulos de Maús, ustedes se acuerdan que ellos dicen que cuando iban en camino a su casa, el Señor les hablaba, y no sabían que era Él, pero sentían en su corazón un fuego increíble cuando Él hablaba. Y era que era la palabra de Dios que les hablaba. Y no sabían que era Jesús. Pero ahí hay un testimonio de lo que es el fuego de la palabra, que es abrasador, que es un fuego muy inmenso. Y por eso es muy lindo que uno desarrolle una relación con la palabra. Hay personas que tienen una relación intelectual con la Biblia, y se la saben de memoria, y se la han leído varias veces, de pasta a pasta, como se lee un libro. Pero
no mucha gente tiene una relación espiritual con la Biblia, porque una cosa es leer el libro de la Biblia y otra cosa es vivir el espíritu de la Biblia. Son dos cosas diferentísimas. Cuando yo comencé el apostolado, el Señor me mostró una cosa importante sobre lo que yo iba a hacer, y era, antes de hablar, abrir la palabra, en cualquier parte, abrir la palabra, porque al leer la palabra, el Espíritu Santo limpia los oídos de los que me van a oír, y limpia mis labios que van a hablar. Al cerrar la charla, leo la palabra casi todas las veces también, para sellar lo que se dijo. Y así el demonio no se lo puede robar. Y queda sellado en el corazón de la gente que escuchó. Y todo con la palabra. Des en cuenta el poder que tiene la palabra. Es un poder increíble. Los demonios tiemblan con la palabra, ¿sí? Cuando uno tiene una Biblia en la casa y es una Biblia que tiene vida porque uno la lee, porque uno ora, porque uno tiene una relación con ella, solo la Biblia tiene tanta luz que los demonios no resisten la presencia de la Biblia, ¿sí? Porque es una Biblia que tiene vida, porque uno ha vivido con ella en el Espíritu. Y esto es muy hermoso. Por eso yo pienso que uno de los tesoros más grandes que tenemos como católicos es la palabra de Dios. Y yo soy testigo que a mí me ha acompañado en una forma increíble en tiempos bien difíciles que he tenido, porque en estos 22 años de misiones he sido probado en muchas formas y el diablo me ha dado hasta con las chancletas, como dicen, ¿no? Pero ese es el apostolado, todo lo de Cristo tiene cruz. Pero la palabra me ha sostenido muchas veces, la palabra me ha dado fuerza, y es increíble todo lo que es. Voy a mostrarles algo, miren, voy a abrir acá y abrí en los Salmos. Este es el Salmo 27, junto a Dios no hay temor, dice la palabra. Y este Salmo dice así: Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Yahvé, el refugio de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiado. Una cosa pido a Yahvé, es lo que ando buscando: morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia, me ocultará en oculto de su tienda, me encumbrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga, y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para Yahvé. Escucha, Yahvé, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, Yahvé, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonaran, Yahvé me acogerá. Señálame, Yahvé, tu camino, guíame por senda llana, pues tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Creo que gozaré de la bondad de Yahvé en el país de la vida. Espera en Yahvé, sé fuerte, ten ánimo, espera en Yahvé. Palabra de Dios. Esto es una lectura poderosísima, ¿sí? Yo no la escogí, el Señor no la dio, pero cuando uno tiene en la vida situaciones complicadas o aún situaciones armoniosas donde uno está en paz, de todas maneras, una lectura como esta que uno haga con el corazón y la sienta cada palabra, lo deja elevado en el espíritu, le toca el corazón y sabe que Dios le habló, que ese es Dios, que le habló, muy grande, muy poderoso. Yo siempre digo eso, nosotros como católicos debemos navegar con la palabra, es importante. Y ustedes saben que
los protestantes hablan mucho así, ¿no? Eso parece un sermón de pastorcito, pero no, es que la verdad es que nosotros somos hijos de la palabra, eso es así. Si no fuera por la palabra, nada estuviera hecho, porque el verbo es Dios y es Jesucristo. Por eso la palabra es vida, es el Señor. Amén.